Elías Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14. Para leer los versículos del 1 y hasta el 6. Hermoso los evangelios, hermoso el Evangelio de Juan. Espero que hoy el Señor, como siempre lo hace, nos ministre y aprendamos algo más de Él y de su palabra y conceda las peticiones de nuestros corazones. Gracias al Señor. Y dice la bendita palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y les voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos gozamos, Señor, en esta mañana. Nuestro corazón está alegre en ti por las maravillas que haces en medio de nosotros, por las cosas hermosas que estás haciendo en tu hija Angie. Ahora, Señor, necesitamos que tu palabra nos siga edificando, instruyendo, equipando, corrigiendo. Y Espíritu Santo, toma la mente, el corazón de todos nosotros. Yo te suplico, Dios, me des de tu gracia para compartir este mensaje. Señor, asístenos, ayúdanos, glorifica tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un hermoso capítulo del Evangelio de Juan. Las palabras que hemos leído en estos versículos son dichas a los discípulos de Cristo en la noche previa a su crucifixión. El lugar es uno llamado el aposento alto, una casa común en la ciudad de Jerusalén que tiene una azotea donde se hacían muchas actividades. Algunas de ellas eran fiestas, celebraciones, convivios o simplemente un tiempo de descanso. Para eso se usaban los aposentos altos. Ese día Jesús ha decidido que celebrarían una de las fiestas más importantes de los hebreos, la Pascua. Y estaba Jesús con sus discípulos celebrando esa gran festividad, honrando al Señor, disfrutándose unos a otros. Era un momento, por cierto, lindo, bonito, y el Señor, por supuesto, como siempre hacía, aprovecha la ocasión a sus discípulos para instruirles acerca de Él, de la voluntad de Dios. Pero en el versículo 14:1 claramente nos deja ver que Dios, Jesús, percibe una condición que está afectando a estos discípulos. ¿Cómo están ellos? Están turbados. Los discípulos están turbados, es decir, están agitados, confundidos, ansiosos, preocupados, y todos los sentimientos que incluye la turbación emocional. ¿Y cómo no estarlo? Porque a ese momento del ministerio de Cristo Jesús, en la culminación de su ministerio, ya se han acumulado muchas amenazas en contra de Jesús. Una de ellas es que lo iban a apresar, pero la más grave es que Jesús iba a ser asesinado. Esa era la peor amenaza. Y bueno, los discípulos sabían todo eso. Entonces, en medio de la alegría, de la celebración, también había sentimientos complicados, porque las cosas habían subido de tono en contra de Cristo y los discípulos. Pero, mis amados, la turbación que los discípulos tienen no solamente se debe a eso, se debe también a lo que dicen versículos anteriores. Aquí registra el Evangelio de Juan. Vaya conmigo a Juan 13:21. En Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, está hablando una serie de mensajes a sus discípulos. Menciona el texto que Jesús se conmovió en espíritu. Y saben ustedes que yo le hurgué, y son sinónimos de turbación
todo lo que implica lo que acabo de mencionar es sinónimo de lo que le está ocurriendo a Jesús. Según describe el versículo 21, Jesús se conmovió también. Es decir, hubo un momento en ese lugar, en esa reunión, en esa cena, donde también Jesús sufrió cierta turbación. Vendría en el Getsemaní, por supuesto, algo complejo también en él, pero no quiero llegar a eso. Déjeme terminar de leer el 21. Jesús se conmovió en espíritu y declaró, vea por qué el Señor también recibió cierta turbación en ese momento. Dice: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Sí, mis hermanos, a Jesús le dolió que uno de sus discípulos cercanos, Judas, le traicionaría y le entregaría. Vaya conmigo al 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y avance ahora al versículo 36 de ahí de Juan 13. Leemos: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Porque el Señor les ha anticipado que se iría. Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero después me vas a seguir. Mientras Jesús estuviese con los discípulos, las cosas estaban bien, porque ya ellos habían visto la sabiduría y autoridad que Cristo ejercía delante de sus enemigos. Le habían visto incluso detener, ¿verdad?, tormentas en el lago, caminar sobre las olas, resucitar muertos. Entonces, ante las amenazas, pero estando ellos con Jesús, se sentían más o menos seguros. Pero ahora Jesús les dice: chao, me tengo que ir. ¿Cómo no estar turbado? ¿Cómo no estar preocupado? Y así entonces leemos en el 14:1: no se turbe vuestro corazón. Al igual que los discípulos de aquel tiempo, mis amados, nosotros también, como discípulos de Cristo, recibimos noticias negativas, sufrimos momentos complicados, enfrentamos crisis de vida. La misma existencia a veces nos confronta y también a veces estamos turbados. Noticias porque viene un reporte de mala salud, finanzas que no acaban para cubrir necesidades, relaciones afectadas o aún rotas, pérdidas. Tantas cosas hay que nos llegan a turbar a las personas, pero el Señor Jesucristo imparte un antídoto. Todo el mundo sabe lo que es un antídoto. Imparte un antídoto contra la turbación. Un antídoto que contiene 3 componentes. El primero de ellos es fe en Jesús. El segundo, una promesa. Y el tercero, una afirmación. El tema de hoy es el antídoto contra la turbación. Primer componente, la fe en Jesús. Nuevamente, Juan 14:1, Jesús les dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, en Jesucristo. A partir de ese momento, los discípulos experimentarían cosas bien difíciles de aceptar, de procesar, de entender. Jesús sería apresado, sería juzgado, sería golpeado, sería condenado, ejecutado injustamente, por supuesto, de la peor forma. Pero ellos no deben perder su fe en Jesús. Deben, en medio de esa turbación, estar seguros que de todas las cosas que ellos están a punto de presenciar, hechas en contra de su maestro, por difícil que sea, por complicado que sea, por doloroso que sea, Jesucristo sigue estando sentado en el trono de gobierno de todo. Él seguirá siendo Señor de todo. Él lo anticipó, incluso habló de los horrores de la cruz. No solamente Él lo hizo en su ministerio terrenal, sino desde los profetas que venían anticipando estas cosas. No perder la fe, porque el Señor está ejecutando un plan, por difícil que parezca, pero lo está siguiendo al pie de la letra.
No perder la fe de que el resultado de todo eso será finalmente la redención del hombre, el juicio de Satanás, la aniquilación de los efectos de la muerte. No perder la fe que después de los sufrimientos vendrá la manifestación de la gloria del Señor en todo su esplendor. No perder la fe de que la palabra de Dios siempre se ha cumplido, siempre se cumple y siempre se cumplirá. Mira lo que dice Salmos 35. Salmos 35 en su segunda parte, me encanta. Me gusta recordarlo cuando en ciertos momentos de mi vida me encuentro turbado. La segunda parte del Salmo 30, versículo 5 dice: por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. No perder la fe de que Dios puede tornar la peor noche en la mejor de las mañanas. No perder la fe que después de esto los discípulos serán llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo la más grande obra hecha por Dios aquí en la tierra, la obra de la redención, la edificación de su iglesia. Repito, al igual que aquellos discípulos, nosotros también eventualmente somos turbados. Es posible que hoy alguien vino a esta reunión o siguiéndolo en la transmisión que se encuentre así, pero el antídoto para aquellos es el mismo para nosotros: fe en Cristo Jesús. Acerca de lo que pudiera estar turbándote en este momento, yo te invito a que sigas la palabra de Dios, la instrucción de Jesucristo. Jesús entiende los sentimientos, Él nos los dio. Jesús comprende las aflicciones y conflictos emocionales que llegamos a tener. Por supuesto que Él es empático con eso. Sin embargo, Él sabe que si se prolongan en el tiempo, las malas emociones son destructivas. Por lo tanto, no nos puede dejar así. Así es que no perdamos nunca la confianza de que Él me comprende, Él está conmigo en todo detalle de mi vida, Él no me abandona y Él tiene la habilidad, una única que Él tiene, es que puede extraer de lo peor que estemos viviendo algo bueno y muchas veces muy bueno. Mis hermanos, a veces la turbación se hace mayor cuando imaginamos lo que vendrá en un futuro por la crisis presente. ¿No le ha pasado eso? ¿Tiene usted un problema actual de cualquier índole? Pero la turbación no solamente es por el impacto de la crisis que está viviendo en el presente, sino la turbación viene también acompañada de una cosa terrible y a veces traicionera que se llama imaginación. Y usted empieza a imaginarse: no voy a poder salir de eso, pero ahora ¿qué voy a hacer? No podré levantarme, me voy a hundir más, no me voy a recuperar. ¿Alguien ha pasado por ahí? Gloria a Dios que nadie ha pasado por ahí, mis hermanos. Entonces ore por su servidor, porque yo sí paso por ahí. Ante todo esto, el antídoto es no dejar de creer en el Señor. No dejar de confiar en Él. Pero tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Piensa en este momento que estoy viendo una linda pareja, un matrimonio hermoso, Sari y Alex. ¿Verdad que ustedes recíprocamente se tienen una confianza enorme? Y estoy seguro que la persona en todo el planeta Tierra a quien más confianza le tiene Sari se llama Alejandro, ¿sí o no? Y viceversa, ¿verdad que sí, Alex? ¿Por qué? Porque se conocen, saben que pueden contar el uno con el otro. Pero ¿cómo voy a confiar yo en Dios, en Jesucristo, si le conozco poco o no le conozco? Nunca dejes de crecer en tu conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que puedas seguir confiando en Él. ¿Cómo crezco mi confianza? ¿Cómo crecer mi confianza en el Señor? Hay claramente en la Escritura directrices que me conducen a eso. Te comparto rápidamente algunas. La oración, hablar con Dios. Nadie se levanta igual después de haber pasado un tiempo en la presencia de Dios en oración. Dígame si no es cierto. Dios obra, Dios se revela, Dios habla, Dios ministra, Dios consuela. ¿Cómo sigo conociendo al Señor? Por su palabra, evidentemente.
Está registrado en la Biblia todo aquello que necesitamos conocer acerca de Dios, sus atributos, sus cualidades, sus propósitos, sus promesas. En la palabra sigo conociendo al Señor. A Jesús se le conoce también en algo que algunos todavía no han entendido y es valiosísimo: en el servicio a Dios. Porque en el servicio a Dios el Señor te hace descubrir cómo Él te puede usar. Ahora que escuchaba a Angie, me encanta, porque yo me la imaginaba, esta chica, yo la imaginaba ahí sentada en una especie de estudio, haciendo podcasts, ¿verdad? Mensajes en la red, y terminando y concluyendo su podcast con una alabanza al Señor. ¿A poco no? Y en eso ella va a seguir conociendo más a Dios. Porque eso es lo que ocurre cuando servimos al Señor. Los dones operan, vemos cómo Dios nos respalda cuando ministramos, cuando oramos, cuando respaldamos, apoyamos a otros. A Jesús se le conoce también de esa manera. Primer antídoto, elemento del antídoto contra la turbación es confiar en el Señor. Así les dijo Jesús, sencillo, ¿verdad? No se turbe tu corazón. ¿Creen en Dios? ¿Cuántos dicen conmigo amén? Cree también en Cristo Jesús. Hay un segundo antídoto o elemento del antídoto contra la turbación, y es una promesa. Una promesa. Leamos nuevamente los versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y os tomaré a mí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y cuántos dicen otra vez gloria a Dios? La promesa de que un día vendrá Jesucristo por su iglesia fiel, mis hermanos, fortalece al más abatido. Él ahora está preparando, dice texto, una morada, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿Cuál es ese lugar? ¿En dónde? Dígalo en voz alta. Otra vez. En la casa del Padre. La frase en la casa del Padre pienso que es más cercana y más personal que una referencia al cielo. Ok, el cielo es hermoso, la Biblia lo describe, pero decir la casa del Padre, porque la persona que tiene una relación con su Padre disfruta los privilegios de la casa del Padre, que normalmente se niegan a los demás. El hogar de Jesús, ¿dónde está, mis hermanos? En la casa del Padre. Y promete que también será tu hogar y el mío. Hay un lugar para el creyente fiel, lleno de tesoros inmensurables. Se llama la casa del Padre. Pero recuerda, aunque la salvación es dada por gracia, es un don gratuito, las recompensas eternas, como el disfrutar de los tesoros de la casa del Padre, se ganan en esta tierra. Lo voy a repetir. Doctrina fundamental cristiana. Aunque tu salvación, tu redención, perdón de pecados, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, que tengas por posesión la vida eterna, te fue dado por gracia. No hiciste nada. ¿Cómo que no? Creí. Pues aún dice Pablo, por gracia te dio el Señor esa fe para que creyeras. ¿Todo el mérito para quién es? Para Dios. Pero los tesoros del cielo, las recompensas allá, el disfrute y deleite de los tesoros en la casa del Padre se ganan. ¿Cuándo? Aquí, ahora. Es el tiempo de hacer tesoros en el cielo, no en un futuro. En la casa del Padre ya no. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 19 al 21, claramente el Señor enseña esto.
Mateo 6, 19, 21. Me gusta la nueva versión internacional, si se puede colocarla. ¿Quién está ahí? Santiaguito, por favor, hijo. Mateo 6, 19 al 21 en la nueva versión internacional. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Qué consejo, ¿verdad, mis hermanos? Difícil, ¿a poco no? Porque dígame si usted no quisiera tener tesoros acumulados en esta tierra. ¿Verdad que sí? El problema no es tanto eso, el problema es dónde está tu corazón. Y ese es el problema de muchos. Y debo decirlo, de muchos cristianos. Algunos dirán, no, pues yo ni tesoros tengo, así es que ni me preocupo. Bueno, esa es otra cosa. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, dice el Señor, acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí está el problema de muchos seres humanos. No es difícil comprender que los mejores y mayores tesoros, porque son inmensurables, preciosos y eternos, están en el cielo. Y el Señor dice, apúntale allá. Pero la verdad, esta vida es tan compleja, tan difícil a veces, que muchos dicen, pues yo prefiero tesoros en la tierra, Señor. Y un día veremos. Nunca hagamos un cálculo así. Es equivocado, es terrible, es falaz. Pero entonces, pastor, ¿no puedo acumular tesoros en la tierra? Sí, pero que tu corazón no se enganche ahí. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando ya te enganchaste a los tesoros de esa tierra? Cuando son prioridad para ti antes que Dios. Cuando los cuidas más a esos tesoros por encima de hacer la voluntad de Dios. Cuando no estás dispuesto siquiera a sacrificarlos a veces por causa del Señor y los proteges y los guardas porque son tu mayor tesoro. Ese es el problema. El problema no está en la riqueza, en la acumulación de la misma, sino cómo la usas, el valor que le das y cómo la pones al servicio de la gloria de Dios. Pero la realidad que estoy enfatizando es que en la casa del Padre hay tesoros para ti, para mí, siempre y cuando esos tesoros sean hechos ¿dónde? No. Entonces no estoy enseñando bien. Los tesoros en el cielo se hacen ¿dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ahora. Ya estuvo mejor. Pero alguien podría pensar, bueno, hablar del cielo, de la casa del Padre, de la venida de Cristo por su iglesia fiel, pues es un evento futuro. Ya ha pasado tanto tiempo que quién sabe cuándo ocurrirá. Y yo sigo aquí con mis problemas en esta vida. Mis batallas están aquí. La promesa, escucha muy bien, mi hermano, la promesa de que un día estaremos con el Señor gozando en la casa del Padre tiene efectos poderosos ahora. Veamos cómo aplica esta verdad que Pablo el apóstol ha entendido muy bien acerca de la promesa de estar un día en la casa del Padre. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 4, a partir del versículo 6 y hasta el 9. 2 de Corintios 4, a partir del 6. Veamos cómo en medio de la prueba, la dificultad, las turbaciones de la vida, el apóstol de manera maravillosa da testimonio que con la comprensión de que un día estará en la casa del Padre, lo fortalecía en el tiempo presente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El rostro de Cristo nos muestra la gloria de Dios y al mirar nosotros a Cristo vemos la gloria misma del Señor. Pero esa gloria, dice el versículo 7, la tenemos, ese tesoro está en un vaso de barro. ¿Cuál es ese vaso de barro? Tú y yo, nuestro cuerpo.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, todo lo que vivo, todo lo que hago para el Señor, las glorias que Dios me permite experimentar y mostrar a otros, todo le pertenece a Dios. Versículo 8, pero reconoce Pablo, estamos atribulados en todo. Pero, ¿no le parece una paradoja? La persona sin Cristo se atribula y se angustia más. Pero el Hijo de Dios, aún en la tribulación, ¿no está angustiado? Un hijo y una hija de Dios, como Pablo aquí testifica, puede encontrarse en apuros. ¿Cuántos están en apuros el día de hoy? Yo le doy gloria a Dios cuando pregunto este tipo de cosas aquí en la iglesia. Solo uno o dos, digo, Señor, ¿cómo has bendecido esta iglesia? Y entonces me encuentro en un problema. Acabo predicándome a mí mismo nada más, mis hermanos. Dios es bueno. En apuros, pero, dígalo más fuerte, en apuros, pero no desamparados, perseguidos. No es cierto, no leí bien. En apuros, pero no, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿ahora por dónde? No desesperados. Perseguidos, mas no, y esta me encanta, derribados, porque a veces los trancazos son más fuertes que los del Canelo. El Canelo parece que ya no tumba a nadie, pero los golpes de la vida a veces nos turban de tal manera que puede pasar esto, nos derriban, pero no destruidos. Vaya hasta el versículo 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos, porque en todo esto que estoy viviendo, diría el apóstol, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, menos las señoras, ¿verdad que no? El interior, no obstante, ¿qué le pasa? ¿Por qué esta leve tribulación momentánea? Tribulación. Ay, Señor, ¿por qué dices que es momentánea si está bien feo, bien grueso, ya ha pasado tanto tiempo? Pero el Señor, que es perfecto y juzga correctamente y habla siempre verdad, la califica como momentánea. Y esa tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, nos prepara más. Cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, junto con la preparación de esa morada celestial, pienso, en mi opinión, que Él está preparando algo más importante. ¿Sabe qué es? Al habitante de esa casa. ¿Y quién es el habitante de esa casa? Levanta la mano, soy yo. Entonces el Señor nos está preparando para esa casa. Y parte de esa preparación, ¿qué cree? Tiene que ver con esto. Esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno, para siempre, peso de gloria. Por eso dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, la turbación, lo que trae turbación, sino las que no se ven, la gloria del Señor. Pues las cosas que se ven van a pasar, son temporales, pero las que no se ven, ¿cuánto van a durar? Son para siempre, son eternas. Pero escuche el versículo del capítulo 5, 1 y 2. Porque sabemos, dice Pablo, o sea, sabemos, una cosa es pensar, una cosa es imaginar, otra cosa es calcular, otra cosa es saber. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que la persona que está a su lado existe?
Mire, le voy a ayudar a que lo demuestre. Dele un pellizco lo más fuerte que pueda, a ver si no grita. No es fantasma el que está a su lado, es una persona. ¿No son imaginativos o imaginarios? O sea, cuando se sabe, ¿sí o no? Pero algunos muchachos van a su examen muy seguros, muy confiados, bajo la máxima aquella que dice: el que nada sabe, nada teme. No me refiero a eso. Porque sabemos, dice Pablo, no me lo imagino, lo sé, estoy cierto, que si nuestra morada terrestre, esta existencia, nuestro cuerpo particularmente, este tabernáculo se deshace, y algunos ya andamos cascabeleando, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos de Dios un edificio, una casa, es la casa del Padre, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Saber acerca de la casa del Padre nos fortalece también en el tiempo presente. Un vislumbre del cielo, una probadita del cielo. Es que a mí a veces me preguntan como pastor, ¿en el cielo nos vamos a reconocer? Digo, sí, por supuesto. La vida que tú y yo comenzamos en Cristo Jesús ya no va a terminar. A través de la muerte pasaremos a la plenitud de la posesión de la vida eterna, pero hay una continuidad. ¿Vamos a tener memoria de lo que se vive aquí? Por supuesto que sí. ¿De qué edad seré? ¿En el cielo me volverá a salir pelo? ¿Tendré mi peso ideal? Aunque usted no lo crea, yo me casé de 72 kilos. ¿Los bebés seguirán balbuceando como bebés? ¿O de qué edad tendrán? Pues yo no lo sé, eso no lo dice la Biblia. Pero lo que sí dice la Biblia, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, es que en el cielo, en la casa del Padre, estas cosas van a ocurrir y nos van a ocurrir a nosotros. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Lo siento mucho por los que les gusta ir al mar. Hay una explicación, no se refiere al mar como lo conocemos, pero no es el momento de explicar eso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el lugar de la morada de Dios, ese es el tabernáculo. Él, Dios, morará con ellos, con los hijos y las hijas de Dios. Ellos serán su pueblo y Él mismo estará con ellos como su Dios. Me encanta el 4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Alguien ha llorado de los presentes? Sí, pero no porque partió cebolla. ¿Ha llorado de tristeza, de angustia, de dolor, de aflicción? ¿O usted es de palo? Yo también. Piense en este detalle. Este día no es mía, por ahí la leí, pero es hermosa. Decía más o menos así, de quien lo escuché o de quien lo leí: no hay acto más íntimo que aquel cuando una persona se acerca a otra y le limpia las lágrimas. Todo lo que implica eso. Y dice el texto que Dios así va a ser con nosotros. Se va a acercar a nosotros y nos va a quitar las lágrimas.
Y esas lágrimas van a cesar. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. No habrá necesidad ya, mis hermanos, de orar. Ay, pero ni dolor. Porque todo eso habrá pasado. La casa del Padre. Finalmente, el tercer componente del antídoto contra la turbación es una maravillosa afirmación. Regresemos a Juan capítulo 14, leamos del 4 al 6 y particularmente el 6. Y sabéis a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El versículo 6 es, a lo mejor te pasó como a mí, pero fue de los primeros versículos de la Escritura que pegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio de Juan, en su propósito de mostrar a Jesucristo como Dios mismo, pero encarnado, registra 7 expresiones con el yo soy que Jesús pronuncia. Es evidente la asociación del yo soy revelado a Moisés en la zarza ardiente con cada una de las declaraciones de Jesús. Juan registra: yo soy el pan de vida, diciéndolo el Señor Jesucristo. También dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, y ahora yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino es algo que te conecta de un lugar a otro, de un punto a otro. Pero un camino bien hecho y protegido te conduce seguro a un destino. El destino es el Padre, Jesús es el camino. Antes los hebreos trataban de llegar al Padre por medio de sacrificios, el templo, los sacerdotes, la ley. Eso quedaría obsoleto, porque ahora hay un solo camino, que es Cristo Jesús. La verdad, Jesús está diciendo que no hay más ya que buscar en ningún otro lugar. Ya no mires para ningún otro lado. La primera vez que escuché en una reunión de una iglesia, pequeñita la iglesia, a media semana fui a tanta insistencia del amigo que me estaba compartiendo la palabra de Dios ahí en mi trabajo. Ok, ya voy a ir a donde me invites, voy. Y por primera vez escuché la predicación de un hombre sencillo. Poco le entendí, pero cuando concluye él su mensaje, vino a mí este pensamiento: esto que acabo de escuchar es lo que he estado buscando toda mi vida y no sabía que era siquiera lo que buscaba. Era Jesús y su palabra. En ninguna parte se necesita, puedes buscar ya más para lidiar con los asuntos de esta vida. Jesús es la respuesta a toda inquietud, duda, incertidumbre. Es el único que exhibe y confronta la mentira. Él es lo correcto, es lo certero, es lo seguro, es lo genuino. Estar en Cristo Jesús es estar en la verdad. Pero la vida, aunque Jesús es quien sustenta la vida en lo natural, aquí en este versículo se refiere a la vida de Dios. La vida que Dios siempre quiso darnos a sus hijos y a sus hijas, que se la impartió a los primeros seres creados, Adán y Eva, pero que la perdieron por su pecado. Sin embargo, esa vida nos vuelve a ser impartida. Esa clase, calidad de vida nos es dada a través de Cristo Jesús. Y le confieso algo, por eso me encanta el nombre que pienso Dios nos dio a esta iglesia:
para tener una denominación en el entorno social en el cual vivimos. Soy. Yo soy el camino, la verdad y soy, dice aquí Jesús. Es la vida de Dios. Tú tienes dos posibilidades en la vida presente: vivir tu propia vida o vivir la vida que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Tú puedes pues superar la turbación, porque así comienza el mensaje de Cristo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Aquí está el antídoto contra ello, que tiene los siguientes componentes: fe en Jesús, esperar seguro en sus promesas, seguir a Jesús como el camino y seguirlo en todos sus caminos, viviendo en su verdad, abrazando la vida de Dios. Y yo pregunto, como Cristo hizo a sus discípulos, no porque yo sea ni mucho menos ni lejano, algo parecido a Jesús, pero yo le pregunto, como el Señor hizo: ¿está alguno turbado entre ustedes en esta mañana? ¿Está alguno turbado en esta mañana? Porque el Señor te dice que no se turbe tu corazón. Cree en Dios, abraza su promesa, y esta que hoy vemos en el texto es gloriosa. Pero sigue el camino, vive en la verdad y abraza la vida de Dios. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que has hecho en este servicio tan lindo que hemos tenido. Damos honra y gloria a tu nombre en este domingo. El testimonio de tu hija Angie, la palabra predicada, no ha sido nada en vano. Todo ha sido con un propósito tuyo, porque tú estás hablando a tu iglesia, a tus hijos, a hombres y mujeres, Señor, que tienen hoy una necesidad de ser tocados por tu gracia, por tu Espíritu Santo. ¿Qué trae turbación a tu vida? Te repito los sinónimos de esa expresión: aflicción, excesiva preocupación, ansiedad, tristeza extrema, confusión. Pero el Señor te dice: yo no quiero que estés así. Comienza creyéndome, cree en Dios. Ante esos escenarios que la traicionera imaginación nos trae con frecuencia, a veces más de lo que quisiéramos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a encarar aquello? ¿Cómo lo voy a resolver? He intentado de una manera, de otra, y no avanzo. Ante eso el Señor te dice: cree en mí, cree en mí, cree en mí. Aliéntate, renuévate, confiando en que Jesús está ahora mismo preparándote un lugar en la casa del Padre. Como vimos del testimonio del apóstol Pablo, eso va a traer fortaleza a tu vida en medio de aquello que quiere turbarte. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos un toque de tu gracia en este domingo. Es tan fácil ser golpeados por la vida. Y claro, decir por la vida es una expresión general. No, somos golpeados por la enfermedad, somos golpeados por la economía, somos golpeados por la traición, somos golpeados por la infidelidad, somos golpeados por nuestros errores, somos golpeados por el diablo. Es una realidad. Tú no la niegas, a veces ni la cancelas, pero solo para mostrar tu gloria, tu poder, tu gracia en medio de todo eso, y darnos siempre, 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 no a veces, siempre la victoria. Bendito sea tu nombre, Señor.
Bendito y alabado seas en esta hora. Aleluya. Oramos esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo?